This is your before and after story, where your first steps towards a new life-changing career begin. Southeastern College can take you there. We offer in-demand hybrid and online programs with hands-on training, led by in-field career professionals, and career services to put you on the path to a rewarding and fulfilling future. This is where your transformation begins. Southeastern College, your future is bright. Visit sec.edu to get started. Buenos días, don Guillermo Díaz. Buenos días, don Luis del Pino. Vamos con las noticias de las 7 con la ayuda de don Guillermo. Mañanas en Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este viernes 2 de mayo contándoles que Manuel Cáceres Artesero, conocido como Manolo el del Bombo, ha fallecido este jueves 1 de mayo a los 76 años en su domicilio de Moncofa, Castellón. El hincha más emblemático de la selección española vivía conectado a 2 respiradores debido a sus problemas respiratorios, uno durante el día y otro para la apnea del sueño por las noches. Su círculo cercano teme que el apagón nacional del lunes pudiera haber afectado negativamente su delicada salud. Manolo sufría diversos problemas médicos, había sido operado 7 veces del corazón y tenía un marcapasos. Sus hermanos lo encontraron sin vida tras no responder al teléfono durante 2 días. El seguidor que estuvo presente en 8 mundiales desde 1982 y cuya última aparición pública fue el 23 de marzo en Mestalla, había manifestado su deseo de ser enterrado en Huesca junto a sus padres. Bueno, pues ha fallecido una auténtica leyenda del deporte español, Manolo el del Bombo. Pues quizá los más jóvenes no le conozcan, pero vamos, ha sido durante décadas la imagen, una de las imágenes de la selección española de fútbol y también de la selección española de otros deportes. Manolo el del Bombo pues fue al final contratado por las autoridades deportivas después de ser alguien que con su bombo se había hecho ya famoso. Es decir, empezó él con su bombo y posteriormente, pues, en vista del impacto, del éxito de sus intervenciones desde las gradas, pues al final terminó contratado por las autoridades deportivas como animador oficial. Y la verdad es que era con su bombo, con su boina, con su camiseta de la selección, pues todo un símbolo de esa garra española, de ese espíritu español en lo deportivo. Era además un gran tipo y bueno, pues mandamos desde aquí nuestras condolencias a todos sus familiares. La familia dice que llevaba desde el martes sin responder y era alguien que dependía de 2 respiradores para poder sobrellevar sus múltiples problemas de salud, con lo cual se plantea la duda de si es otra víctima más de ese apagón del lunes que está trayendo cola y que va a traer muchísima más. Hoy les traemos varias noticias sobre el tema del apagón, analizando el asunto desde varios puntos de vista: el técnico, el legal, el político, el geopolítico. Realmente, si Sánchez pretendía dar a conocer a España en el mundo, lo ha conseguido, aunque no precisamente para bien. En estos momentos, pues España, y más en concreto su apuesta suicida por el tema de las renovables sin hacer primero los deberes, pues está en boca de todo el mundo. En Portugal, pues hay polémica y cabreo por lo que pasó durante el lunes, porque claro, no es solo que nos quedáramos los españoles sin luz, es que arrastramos a los portugueses. Nuestros problemas provocaron la caída también de su red y están un poco que fuman en pipa. Escuchen.
Portugal ha mostrado su desconfianza hacia España tras la falta de información durante el apagón eléctrico del pasado lunes, según medios lusos. Cuando el suministro comenzó a caer en Portugal por el efecto contagio desde España, la operadora Redes Energéticas Nacionais solicitó datos a Red Eléctrica Española, pero no recibió respuesta, obligando al presidente Luis Montenegro a contactar directamente con su homólogo español. Como consecuencia, Montenegro ha anunciado que pedirá una auditoría independiente a la Unión Europea sin pasar previamente por Madrid. Portugal, que sufrió un corte de aproximadamente 5 horas, ya está calculando los daños económicos derivados del incidente. Mientras tanto, el gobierno español sigue sin explicar las causas del apagón, limitándose a defender el trabajo de Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica y exministra de Zapatero, quien ha afirmado que en esta casa se ha trabajado bien sin asumir responsabilidades. La legislación europea deberá calificar el nivel del incidente en una escala del 0 al 3, con fuentes europeas apuntando a que probablemente será calificado con la máxima gravedad. Bueno, pues, ¿qué pasó en Portugal? Pues en Portugal cayó la red arrastrada por la red española e inmediatamente la eléctrica portuguesa pidió explicaciones a la eléctrica española. No consiguió que nadie le diera ninguna explicación. En Portugal los responsables ministeriales y de la red eléctrica comparecieron pues con una rapidez adecuada a la gravedad de la circunstancia. 2 horas después, pues estaba ya compareciendo un ministro para dar explicaciones. 2 horas después de iniciarse el apagón. Aquí en España, Sánchez tardó 6 horas en comparecer. Bueno, pues nosotros, como somos un tanto ovejunos, aceptamos que el gobierno pues tarde horas en comparecer, pasen los días y no dé ninguna explicación y mantenga a todos los responsables. Pero Portugal pues no depende de España. El gobierno portugués pues no es un empleado del gobierno español y los ciudadanos portugueses pues no tienen como superior al gobierno español, sino al portugués. Y el portugués sabe que se debe a sus ciudadanos, no a Sánchez ni a los ciudadanos españoles. Con lo cual, pues Portugal quiere explicaciones. Portugal ha sufrido una serie de pérdidas económicas derivadas de ese apagón que fue arrastrado desde España. Y vamos a ver en qué termina todo el asunto, a ver si al final vamos a tener que indemnizar a Portugal. No sería raro, ni sería injusto. Quien rompe, paga. Pero claro, evidentemente eso se aplica en todos los niveles. Quien rompe, paga, y deberían estar ya en la calle Beatriz Corredor y la ministra de Transición Ecológica Ultra Resiliente Oxiaction Plus y su jefe, Pedro Sánchez. Todos ellos deberían estar en la calle por lo que le han hecho a este país el lunes. Bueno, Pedro Sánchez debería estar en la calle hace mucho por tantas cosas que le ha hecho a este país. Ayer fue 1 de mayo. 1 de mayo, donde se celebra el Día del Trabajo. Y ayer pues había 2 manifestaciones distintas, una la de los sindicatos Comegambas y otra es que fue en el centro de Madrid, y otra la del sindicato Solidaridad, que fue en Fuenlabrada y a la que asistió Santiago Abascal, que habló en el acto. En el Día del Trabajador, Santiago Abascal ha responsabilizado a Pedro Sánchez del apagón nacional durante un acto en Fuenlabrada junto al sindicato Solidaridad. El presidente de Vox ha instado a luchar todos a una contra este gobierno criminal y ha defendido su modelo político de bajada de impuestos y eliminación de políticas climáticas. Y el colapso de la red eléctrica tiene un origen político. ¿Cuál es el fallo? ¿Cuál es el fallo? El fallo se llama Pedro Sánchez. Por eso hasta Portugal se ha desconectado de Pedro Sánchez. Porque Pedro Sánchez va como un gorila orgulloso, dándose golpes de pecho, diciendo aquí solo con la solar y la eólica y todo lo demás malo, muy malo.
las térmicas dinamita, las nucleares que las den por saco. Aquí podemos con el viento y con el sol. Y cuando para el viento y no hay sol, se va todo a la mierda. Menos Pedro Sánchez, que es el que tenía que irse. Hay una decisión política que está detrás de todo lo que nos pasa. Y nosotros no vamos a callarlo. Nosotros no estamos aquí ante una catástrofe como el señor Feijóo a decir todos a una con el gobierno. No, todos a una contra este gobierno criminal. Todos a una contra Pedro Sánchez. Jordi de la Fuente, secretario de Solidaridad, advirtió que el miedo ha cambiado de bando y denunció los problemas de vivienda en España. Por su parte, Comisiones Obreras y UGT se han manifestado en más de 50 ciudades reclamando la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. Pepe Álvarez de UGT cuestionó a los que llevan la bandera de España en la pulsera, preguntándoles dónde están para parar a Trump, afirmando defender a los agricultores, aunque cuando el campo español protestó, su sindicato no secundó las movilizaciones y les llamó señoritos. Quiero preguntar a esos que llevan la bandera española en la mano, en la pulserita cada día, ¿dónde están para plantar cara a Trump? ¿Dónde están para plantarle cara al que va a arruinar la agricultura de nuestro país, al que va a arruinar nuestra industria, al que está intentando ahogarnos, intentando quitarnos nuestros derechos? ¿Dónde están? De rodillas ante el emperador del mundo. Nosotros estamos aquí para defender a los agricultores, para defender nuestra industria, para defender nuestro futuro, compañeros y compañeras. Por último, la vicepresidenta Yolanda Díaz aseguró que será el último 1 de mayo que se celebre con una jornada laboral de 40 horas. Bueno, dice Yolanda Díaz que este 1 de mayo será el último que se celebre con una jornada laboral de 40 horas. Pues o echamos a esta gente de Moncloa o a este paso va a ser el último que se celebre con una jornada laboral. Porque desde luego con la manera de gestionar, especialmente en caso de catástrofe, nuestra economía está abocada a la más espantosa de las ruinas. Esto de la jornada laboral de 40 horas, que hay que acabar con la jornada laboral de 40 horas, bueno, en primer lugar, la jornada laboral ya no es de 40 horas en muchísimas empresas, dependiendo de los convenios sectoriales, etcétera. Pero además, hablan siempre para los mismos, es decir, para los trabajadores por cuenta ajena y para los funcionarios. Yo me supongo que a alguien que sea funcionario y a alguien que sea político pues le parecerá estupendo trabajar 37 horas en lugar de 40 y le parecerá estupendo, si puede, trabajar solo 5, siempre y cuando al final cobre lo mismo cada mes, ¿no? Pero ¿me quieren decir en qué se concreta todo eso para tanta gente que se autoemplea, es decir, para tantos autónomos que hay en este país? ¿Cómo concretas lo de la bajada de horas de trabajo? Resulta hiriente, resulta insultante todo ese discurso de no, hay que bajar de 40 a 37,5, este será el último 1 de mayo que pasaremos con 40 jornadas semanales de 40 horas. Ya quisieran muchísimos cientos de miles de autónomos, muchos millones de autónomos de este país, trabajar solo 40 horas a la semana. Hay gente en este país echando 70 y 80 horas a la semana, porque si no las echan no comen, porque necesitan trabajar lo que haga falta para poder llegar a un mínimo de ingresos a final de mes. Se llaman autónomos, señora, ya sé que usted no sabe que existen, pero se llaman autónomos. Y los autónomos no tienen horario. Los autónomos lo que tienen son necesidades de llevar un sueldo a su familia, en ocasiones de pagar el sueldo de algunas personas que tienen contratadas, y al final, pues si tienen que echar 50 horas, pues las echan. Y si tienen que echar 60, las echan. Y si tienen que echar 120 horas en una determinada semana, porque es que es la buena semana del año, pues las echan. Porque saben que luego habrá otras semanas donde no podrán trabajar ni 10 horas. ¿Por qué están ustedes continuamente con discursos insultantes para tanta gente a la que ignoran sistemáticamente? ¿Usted se cree, señora, que a un autónomo que tiene un empleado para no sé qué
le hace usted un favor diciéndole, y ahora a tu empleado le vas a pagar lo mismo y además va a trabajar 3 horas menos. ¿Qué piensa usted que es la consecuencia de eso? Salvo arruinar a todas las microempresas que hay en este país. Hablan ustedes, pues eso, como si su público fueran únicamente los funcionarios y como si en este país solo hubiera grandísimas empresas que hacen un convenio colectivo y dicen, bueno, pues venga, en lugar de subir el sueldo 3% este año, bajamos las horas 2 horas semanales. Y se pueden permitir los lujos de absorber los costes salariales. La inmensa mayoría de las microempresas de este país no pueden absorber esos incrementos de coste laboral. Y al final lo que consiguen ustedes es aumentar la economía en negro, que la gente tenga que hacer horas en negro cobrándolo por la parte de atrás. Eso, o que cierren las microempresas. Eso es al final lo que están haciendo ustedes. Y en cuanto a todas esas microempresas, que son legión, es decir, autónomos que no tienen a nadie a su cargo, pues todo esto que está usted diciendo, señora, pues no les afecta en nada. Ningún decreto de reducción de horas va a hacer que trabajen menos horas. Y al contrario, lo que hace usted es a esa gente insultarla por el procedimiento de crear agravios comparativos, mientras que el autónomo va a seguir teniendo que deslomarse de lunes a domingo y de 7 de la mañana a 9 de la noche, pues ve cómo el que es funcionario pues resulta que tendrá menos horas porque usted dice que de esa manera todos seremos felices y comeremos perdices. Pues nada, hombre, y lo que decía Abascal en el 1 de mayo celebrado en Fuenlabrada por el sindicato Solidaridad, pues es completamente cierto. Estamos ante una gestión absolutamente sectaria, absolutamente ideológica, que lo que hace es imponer medidas simplemente porque sí, porque esa es la política que quiere llevar adelante el gobierno, sin pensar nunca en las consecuencias de esas medidas. Y además esas medidas se imponen poniendo auténticos iletrados, auténticos lerdos en todos los puestos de decisión. Iletrados y lerdos que ni siquiera entienden lo que están gestionando. Y al final, ¿qué es lo que sucede? Pues que te prohíben por motivos ideológicos limpiar cauces de los ríos, impiden por motivos ideológicos construir presas que regulen el agua en una zona como Valencia propensa a las gotas frías. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que llega una gota fría y te mata a 200 personas. Dicen, aquí nosotros lo más verdes que nadie, y vamos, instalaciones solares, y vamos a ser 100% solares. Y te hacen eso sin ni siquiera molestarse en escuchar a los técnicos que llevan avisando años de que eso no se puede hacer, sin hacer toda una serie de cosas adicionales que sean las que permitan que eso funcione. Resultado, pues que te paralizan un país durante 24 horas con el primer apagón nacional de toda nuestra historia. Los lerdos, los indocumentados, que además son sectarios, traen destrucción económica y, por desgracia, también traen muertos. Y siempre por lo mismo, por poner a auténticos incompetentes que no saben hacer la O con un canuto, pero eso sí, llevan viviendo de la política desde que estaban en el instituto. Por ejemplo, esta señora Yolanda Díaz, que dice que va a ser el último 1 de mayo, que tengamos 40 horas laborables a la semana. Usted no ha currado 40 horas en una semana en su vida, Julia. Bueno, en España, pues luz no tendremos, pero eso sí, hemos logrado encabezar un ranking gracias a Pedro Sánchez, el de pobreza infantil. Escuchen.
España se ha convertido en el país de la Unión Europea con mayor tasa de riesgo de pobreza infantil según los últimos datos de Eurostat. El 29,2% de los menores de 18 años vive con una renta inferior al 60% de la media nacional, el peor registro desde el 2016. Mientras Rumanía mejoró sus cifras bajando al 26,2%, España empeoró los suyos en pleno crecimiento económico, revelando un ensanchamiento de las desigualdades. El problema afecta incluso a las clases medias, donde España también lidera el ranking europeo. Las familias numerosas son especialmente vulnerables, con un 49,1% en riesgo de pobreza o exclusión. Los expertos señalan como causa el aumento de la inmigración, con tasas de pobreza del 44% entre extranjeros, los bajos salarios, las dificultades de conciliación y la escasez de ayudas públicas como el ingreso mínimo vital, que muestra importantes lagunas. El Consejo Económico y Social califica esta situación de lacra lacerante e inmoralidad como país. Bueno, seguro que algunos de esos programas de televisión que pagamos entre todos a productoras que por alguna razón pues suelen venir de Cataluña, pues seguro que hacen algún programa sobre la pobreza infantil, porque recuerdo algún programa que se hizo sobre la pobreza energética en tiempos de Rajoy. O sea, ahora la pobreza energética sí es un problema. Ahora los precios de la energía, gracias a la apuesta verde renovable resiliente, pues son infinitamente más altos. Pero no hay ningún programa especial sobre la pobreza energética. Y tampoco habrá sobre la pobreza infantil. Somos el país de la Unión Europea con mayor riesgo de pobreza infantil. Acabamos de sobrepasar a Rumanía. Por supuesto, antes hemos sobrepasado a todos los países del este, que no sé si recordarán ustedes que hace tiempo eran más pobres que nosotros. Pero mira tú por dónde, pues ellos han crecido y nosotros aquí pues tenemos a Pedro Sánchez. Estupendo, empate. ¿Qué está pasando en España para que la pobreza infantil crezca y para que nos coloquemos a la cabeza del ranking? Pues lo que está pasando es un empobrecimiento generalizado de la clase media. Estamos ante una destrucción absolutamente deliberada de sector productivo tras sector productivo. Se arruina a los agricultores mientras se subvenciona la producción agrícola en Marruecos. Se suben los costes de producción a todas las empresas de España por el procedimiento de hacer la energía artificialmente cara con la mandanga del planeta y la cosa verde. Ponen trabas burocráticas cada vez para más cosas. Lo de las directivas europeas se ha convertido en una máquina de triturar empresas. Se ha convertido en una manera de arruinar sectores. Y aquí en España tenemos el problema de que hay un indocumentado en la Moncloa que quiere ser el más listo de la clase. Entonces, si toca verde en Bruselas, pues resulta que nosotros somos más verdes que nadie. Y entonces aplica pues con total celeridad y con especial inquina cada directiva destructora de empleos que Bruselas emite. En otros países pues también siguen en la senda de la destrucción económica, pero hombre, tratan de ir un poco más lento, más que nada para que la población no les queme vivos. Pero aquí no, aquí Sánchez dice, yo vamos a ir lento, no hombre, no, que toca renovable, yo 100%, pum, apagón. Bueno, hoy es 2 de mayo. Les preguntamos a los oyentes en la libre encuesta quién lo organizó para testar sus conocimientos históricos. Hoy habrá en Madrid, donde es festivo, pues conmemoración de aquel alzamiento. Conmemoración que ha venido precedida por una cierta polémica.
La Comunidad de Madrid celebra hoy el Día del 2 de mayo con un acto institucional en el exterior de la Puerta del Sol marcado por la ausencia sin precedentes del Ejército y de cualquier representante del Gobierno de España. El Ministerio de Defensa ha cancelado la tradicional parada militar y el vuelo de la patrulla Águila, obligando al Gobierno regional a reestructurar toda la ceremonia. La presidenta Isabel Díaz Ayuso preside las celebraciones que incluyen una ofrenda floral en el cementerio de la Florida, la entrega de las grandes cruces de la Orden del 2 de mayo a 13 personalidades y un acto abierto a la ciudadanía con capacidad para miles de asistentes. El PSOE no asistirá y ha organizado un evento alternativo, mientras que por la tarde se realizará una recreación histórica en Madrid Río y una corrida goyesca en Las Ventas. Pues a mí, en fin, casi me satisface que el PSOE se desapunte del 2 de mayo. El 2 de mayo es una celebración de la fecha que da inicio a una guerra en la que los españoles se levantaron para luchar por su patria, por su rey y por su religión contra unos invasores franceses que pretendían hacerse con el control de España y de sus provincias americanas. Preguntamos a la audiencia quién organizó el 2 de mayo, así que pues no les voy a decir quién lo organizó. Luego pondré un enlace al respecto, pero aquí se trata de testar sus conocimientos históricos, aunque tiene trampa el asunto, porque las cosas que nos han vendido tradicionalmente sobre todas aquellas circunstancias, sobre aquellos sucesos tremendos de inicio de 1808, pues tienen bastante de mito. Así que bueno, tampoco es condenable a alguien que no sepa realmente qué fue lo que pasó aquel 2 de mayo. Decía que me parece muy bien que el PSOE se desapunte porque realmente desentonaría un partido que está trabajando, como en 1808 hacían algunos, para los intereses extranjeros. El 2 de mayo fue posible gracias a que un válido corrupto, Manuel Godoy, apoyado por un rey no menos corrupto y bastante canalla, que era Carlos IV, pues estuvo 4 años negociando con Napoleón, porque Godoy, en previsión de que Carlos IV muriera y sabiendo que Fernando VII le iba a mandar a la cárcel, entre otras cosas por ladrón, pues Godoy quería garantizarse una salida y supeditó toda la política exterior de España a los intereses de Francia, porque estuvo 4 años negociando con Napoleón para que le nombrara rey de algún trocito de Portugal y así escapar del largo brazo de la justicia cuando Fernando VII accediera al trono. En esa ambición personal de asegurarse un futuro para cuando dejara el gobierno, en ese supeditar los intereses de toda la nación a un país extranjero, a intereses extranjeros, está todo el germen de ese desastre del 2 de mayo. ¿Y quién está haciendo hoy exactamente lo mismo que Godoy hizo en 1808? Pues un señor llamado Pedro Sánchez, que es capaz de vender los intereses de España a cualquier interés extranjero con tal de tener un futuro acomodo para cuando deje la Moncloa. Los casos guardan un paralelismo realmente sorprendente. Así que normal que el PSOE no esté. Y agradecemos mucho que el PSOE no esté en esa conmemoración del 2 de mayo. Pues solo faltaba que los partidarios de Godoy estuvieran conmemorando el 2 de mayo, ¿no? En fin, no pintan nada ahí.